Abra su Biblia, amado hermano, y leamos Romanos capítulo 1. Bienvenidos todas a la casa del Señor en esta mañana, en este día. Puede colocarse cómodo y sabemos que hay un poquito de incomodidad por la bolsa de cemento que están allá atrás, pero bueno, ya pronto van a salir. Romanos capítulo 1. Vamos a estar estudiando del versículo 8 al versículo 16. Romanos capítulo 1, del versículo 8 al versículo 16. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido informado, para tener también entre nosotros algún fruto entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación o para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos. Padre celestial, Señor, creemos que tú estás aquí. Creemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor. Señor, ilumina nuestras mentes, Señor, y abre nuestro corazón, Padre, para recibir, Señor, con diligencia tu palabra. Háblanos, Señor. Oh bendito Dios, tú sabes que soy débil, Señor amado. Bendito Dios, y soy un servidor, un mensajero. El mensaje entiendo que no es mío, es tu mensaje, es tu palabra, Señor. Permite, Señor, en gracia y en misericordia, que yo pueda predicar, Señor, con precisión tu palabra, y tu pueblo, Señor, pueda ser confortado por el evangelio y animado, Señor, para seguir honrando y exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, la carta de Romanos, el tema central de toda la carta, si usted lo nota, es el evangelio. La carta de Romanos nos habla acerca del evangelio. El evangelio nos muestra a nosotros la necesidad que nosotros tenemos. Nosotros estamos en una gran necesidad. Somos pecadores y necesitamos de un gran Salvador. Y ese gran Salvador, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, después de haber dejado claramente definido que el evangelio es de origen divino, usted lo leyó, ¿no? Los primeros versículos. Y que ese evangelio está centrado en una persona, y que esa persona es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo declara allí en los primeros versículos que el evangelio está centrado en Jesús siendo 100% hombre, descendiente de David, pero también 100% Dios, declarado Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, por la resurrección, declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo, pero también, amados hermanos, por la obra de haberse levantado de entre los muertos, dice el versículo 3 y el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entendiendo que Jesús, desde la eternidad, obviamente es Hijo de Dios, pero cuando Jesús resucitó entre los muertos, estaba afirmando una vez más que Él es el Hijo de Dios. Después de esto, el apóstol Pablo entonces, él pasa a dar gracias, pero él sigue hablando acerca del Evangelio. Pero él pasa a dar gracias. En primer lugar, él da gracias, amados hermanos, por cómo el Evangelio se ha extendido por todo el mundo. Es decir, ahí en el Imperio Romano, cómo el Evangelio se estaba dando a conocer. Pero además de eso, el apóstol Pablo ora. Y ora pidiendo que se haga la voluntad de Dios y que él pueda viajar a Roma. Pero también, amados hermanos, la intención del apóstol Pablo de viajar a Roma era confortar y alentar. Hermanos, ¿de qué forma? Confortar y alentar por medio del Evangelio a los hermanos, entendiendo de que esto es algo recíproco. Él también necesitaba ser confortado por el Evangelio al llegar allí a Roma a predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo posiblemente se encontraba allí en Corinto en su tercer viaje misionero y estaba allí preparando la colecta que se iba a entregar a los necesitados en Jerusalén, pero su intención y su deseo era ir allí a Roma. Así que lo primero que él da gracias en el versículo 8, él da gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a los creyentes que se encontraban allí a Roma, de que la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo se estaba divulgando, y dice el texto, por todo el mundo. Es interesante cuando Pablo habla de cómo la fe de los creyentes es divulgada por todo el mundo. El apóstol Pablo entonces presenta el testimonio que en favor de estos hermanos la gente estaba confesando, ¿no? Y la gente estaba afirmando de que ellos estaban en el Evangelio. Ahora, Pablo utiliza la expresión todo el mundo aquí, ¿verdad? Pero Pablo quería decir con todo esto, él estaba hablando, todo el imperio romano estaba escuchando. Los romanos estaban escuchando acerca de la fe de un grupo de creyentes que estaban allí en Roma. No toda Roma era creyente, pero ellos estaban escuchando por la vida y el testimonio de estos hombres y mujeres que se encontraban allí. Ustedes han escuchado esa expresión, todos los caminos conducen a Roma. Y era que Roma era la capital del imperio, y de ahí de Roma, amados hermanos, había muchos caminos, así que esto facilitó a la extensión del Evangelio. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la extensión del Evangelio. Pero yo quiero que usted piense por un momento, amado hermano, ¿cómo es que el Evangelio se extiende? ¿Cómo es la tarea de hacer discípulos de Cristo? El Señor lo dejó bien claro ahí en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo 20. Él habló acerca de enseñar que guarden. ¿Que guarden qué cosa? Todas las cosas que Cristo mandó. Enseñar todo lo que Cristo mandó. Pero Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo mandó. ¿Cómo enseño a alguien que obedezca lo que Cristo mandó? ¿Cómo yo puedo enseñarle a alguien que obedezca la palabra de Dios? Bueno, alguien pudiera decir, bueno, yo enseño comunicando, es decir, hablando, dando una información acerca del Señor Jesucristo, acerca de lo que Él enseñó, acerca de la doctrina. Pero déjeme decirle que, amados hermanos, predicar el Evangelio para que el Evangelio se extienda no está limitado a la comunicación solamente. ¿Cómo es que enseño a alguien? No solamente es comunicando, sino también es por medio de modelar lo que yo comunico, por medio de mi ejemplo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Si ustedes notan el ministerio del Señor Jesucristo, amados hermanos, Jesús enseñaba mientras caminaba con los discípulos. El Señor Jesucristo enseñaba mientras comía con los discípulos. El Señor Jesucristo compartía el Evangelio aún en medio de las dificultades que tenían los discípulos. Así que no solamente era comunicar algo, era comunicar con el ejemplo. Y sabe una cosa,
para nosotros es muy fácil comunicar. Para nosotros es muy fácil hablar, ¿o no? ¿Por qué creen que la Biblia dice que seamos más bien tardos para hablar? ¿Verdad? Que más bien escuchemos, que seamos prontos para oír, pero para hablar no hablemos ahí rápido a la ligera. Porque es que nosotros somos muy fácil para hablar. Hablamos mucho, y si somos caribeños y de la costa, hablamos bastante, ¿no? ¿O no? Bueno, yo no sé usted, pero por lo menos algunos de los que estamos aquí tenemos fama que hablamos mucho. ¿Verdad? Pero, amados hermanos, es modelar, y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 2, le habla a su discípulo Timoteo. Y miren la manera en la que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. 2 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Él le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué cosa? En la gracia, escuchen bien, que es en Cristo Jesús. Y ahí está. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgaselo ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que Pablo le habla a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, tú tienes que predicar la palabra de Dios, tú tienes que hacerlo, tienes que comunicar el evangelio. Ah, ok, Pablo, sí, pero no es en tus fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y tú vas a comunicar el evangelio. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que Timoteo había escuchado y aprendido del apóstol Pablo, él entonces tenía que replicar eso, tenía que ser un multiplicador de esta enseñanza que él estaba recibiendo. Y si ustedes miran aquí, entonces encontramos que en este esquema está el apóstol Pablo. Pero Pablo recibió la enseñanza ¿de quién? Pablo fue llamado por Cristo de una manera sobrenatural. Así que el Señor llama a Pablo, y el apóstol Pablo ahora tiene el compromiso de predicarle el evangelio a Timoteo. Pero ahora Timoteo recibe también el evangelio, y Timoteo está llamado a comunicárselo a qué personas, para que esas personas sigan multiplicando el evangelio, o por así decirlo, extendiendo, ¿verdad? Y compartiendo el evangelio. Timoteo tenía que compartírselo, escuchen esto, a hombres fieles e idóneos. ¿Para qué? Para que ellos también pudieran enseñar a otros. ¿Sí ven ustedes? Cristo enseñó a Pablo, Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo a hombres fieles e idóneos, y esos hombres fieles e idóneos enseñar también a otros. Así que, estimados hermanos, aquí vemos el ejemplo claramente en Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15, encontramos lo siguiente. 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú, nuevamente aquí está, persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido, y te persuadiste. Y mire lo que dice: sabiendo de quién has aprendido. El aprendizaje, hermanos, no está limitado a recibir una mera información. Alguien decía que el aprendizaje al máximo es el resultado de la aplicación al máximo. Eso lo dijo un pedagogo llamado Howard Hendricks, ¿verdad? No se trata de cuánto tú conozcas, sino que tú conozcas y apliques lo que tú conozcas, ¿verdad? Así que Pablo le dice entonces a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, el apóstol Pablo recibió la instrucción acerca del evangelio. ¿Y de quién? De su abuelita y de su mamá. Así que yo me imagino a su mamá y a la abuelita de Timoteo enseñándole
compartiéndole la palabra de Dios, y Timoteo viendo el ejemplo de estas dos mujeres. El papá de Timoteo no aparecía por ahí, ¿verdad? Pero estas mujeres hicieron la tarea, le predicaron el evangelio a Timoteo. Hermanos, ¿y quién fue Timoteo? El discípulo del apóstol Pablo, un hombre docto en la palabra, un hombre joven con muchos temores, hermanos, pero había recibido el legado del apóstol Pablo para él seguir predicando el evangelio. Así que, hermanos, la pregunta, ¿cómo el evangelio se extiende? Tenemos la respuesta por medio de comunicar el evangelio, pero al mismo tiempo por medio de modelar el evangelio. Ahora, hay un ejemplo más. Usted pudiera pensar, pero pastor, deme un ejemplo de una iglesia. Porque uno dice, bueno, aquí tenemos testimonios individuales. Pero el testimonio de una iglesia, encontramos el testimonio de la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. Léanlo conmigo, mire lo que dice. Véanlo aquí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, escuchen esa palabra, de nosotros. ¿Y de quién más? Y del Señor. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros, dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué era lo que estaba pasando con esta iglesia de Tesalónica, amados hermanos? Ellos vinieron a ser imitadores de otros. ¿De quiénes? Pablo dice de nosotros, es decir, de él y otros que estaban enseñándole el evangelio. Los creyentes de Tesalónica, hermanos, estaban siguiendo a quienes, a Pablo y otros, pero Pablo es bien claro, porque alguien pudiera pensar, ellos estaban siguiendo al hombre, pero Pablo dice, y del Señor, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Escuchen esto, hermanas, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. O sea que estos creyentes de Tesalónica estaban imitando al apóstol y a otros creyentes y al Señor, estaban imitándolos. Habían recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Pero miren esto, de ellos ser imitadores, ahora se convirtieron en ejemplos. Tú necesitas imitar a otros que te comuniquen el evangelio, que te modelen el evangelio, pero después tú necesitas ser ejemplo. Así que ellos pasaron de ser imitadores ahora a ellos ser el ejemplo. De tal manera que cuando la gente veía a los creyentes de Tesalónica, el apóstol Pablo utiliza una palabra aquí en el versículo 8 cuando dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. Y la palabra ahí resonado da la idea de un parlante con eco. ¿Te ha escuchado eso? Un parlante que tiene eco y usted dice, uy, hasta aquí se escucha el sonido. Hermanos, el testimonio de la vida de estos creyentes hacía eco en otros lugares. Así que de esa manera la gente estaba escuchando de la fe del evangelio. Por eso es importante, amados hermanos, que usted y yo entendamos, que la iglesia de Dios entienda que la manera de poder extender el evangelio no solamente es comunicándolo, sino también, amados hermanos, modelando el evangelio. Ahí va un amén, ¿no? Amén. Amén, exacto. Así es, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Usted está de acuerdo con eso? Así es, ¿verdad? Ahora, la iglesia de Colosa es otro ejemplo, ¿no? En el capítulo 1, versículo del 3 al 6. Colosenses, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Léalo conmigo. Colosenses, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice el apóstol Pablo ahí, ¿ya lo tienen? Colosenses 1 del versículo 3 al versículo 6. Dice Pablo, siempre orando por vosotros
Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, habiendo oído y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Hermanos, Pablo había escuchado de la fe de los creyentes de Colosa, pero no solamente había escuchado de la fe, sino también el apóstol Pablo tenía noticia de cómo estos creyentes de Colosa habían expresado el amor que ellos tenían por los creyentes, ¿verdad? Ahora, ¿ellos por qué hacían eso? ¿Por qué era que ellos comunicaban el Evangelio? ¿Por qué era que ellos vivían el Evangelio? Hermanos, el versículo 5 lo dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza celestial, ellos estaban predicando el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo dice entonces, él escuchó de lo que se decía de la fe de estos hermanos, pero además cómo expresaban un amor activo. Ahora, estimados hermanos, el Evangelio llegó a ellos y se difundió, se extendió dando frutos. Y es interesante, me llama la atención lo que Pablo dice aquí. El día que oíste y conociste la gracia de Dios verdaderamente. Hermanos, si tú has oído el Evangelio y has conocido en verdad la gracia de Dios, tenemos frutos. ¿Tenemos frutos o no? Un árbol da frutos. Un árbol bueno da frutos. Por naturaleza da buenos frutos. Pero un árbol malo no puede dar frutos. ¿Verdad? Amén. Así que una vez más aquí encontramos el ejemplo entonces de la iglesia de Colosa. Era una iglesia que estaba predicando el Evangelio, estaba comunicando, estaba viviendo y algo estaba pasando. Estaban dando frutos, se estaba extendiendo el Evangelio. Así que Pablo da entonces acciones de gracia. Número 1, este es el primer encabezado. Pablo daba gracias por cómo el Evangelio se estaba extendiendo por el testimonio de estos creyentes. Pero número 2, amados hermanos, Pablo oraba. Así que aquí vemos entonces el segundo encabezado de este sermón, la oración y la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo dice entonces en el versículo 9 y en el versículo 10, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre, ¿en qué? En mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo relaciona la oración con la proclamación del Evangelio. Ahora, Pablo se identifica como un representante del Evangelio. Él dice, pues testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Es decir, Pablo era un proclamador del Evangelio, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo oraba y estaba orando, amados hermanos, y lo hacía de una manera constante, perseverando en la oración por los creyentes que se encontraban allí en Roma. Ahora, usted dirá, bueno, el apóstol Pablo, ¿será que la oración del apóstol Pablo era frecuente? Pablo oraba para que el Evangelio se extendiera. Pablo oraba para que Dios abriera puertas para predicar el Evangelio. Esa debe de ser nuestra oración, hermanos. La oración es un medio que Dios ha dejado, el medio de gracia. Nosotros necesitamos orar porque hay muchos que tienen un mal entendimiento de la gracia.
Hay algunas personas que piensan que porque estamos en la gracia, entonces no estamos llamados a orar, porque es que Dios ya va a salvar a los suyos. Hermanos, Pablo le pedía a los creyentes, oren por mí, para que Dios me guíe, cómo debo yo de hablar, y que Dios abra puertas para que yo pueda predicar el Evangelio. Así que, amados hermanos, Pablo, como representante del Evangelio del Señor Jesucristo, él hace algo aquí. Él pone a Dios como testigo de lo que él estaba haciendo, que él estaba orando intencionalmente por los creyentes. Y él lo dice: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Hermanos, esto era frecuente en el apóstol Pablo, orar por los creyentes, orar por los creyentes. Y lo encontramos en todas sus cartas. Véalo para que usted se dé cuenta. Aquí lo vemos en Romanos, pero también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Él también ora por los creyentes allí en Corintio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Él dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Oraba dando gracias al Señor por la vida de los creyentes. En Efesios capítulo 1, versículo 16, Efesios 1, 16, miren lo que dice ahí en Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿dónde? En mis oraciones. Aquí vemos a Pablo orando por los creyentes de Éfeso. Filipenses, búsquelo, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hermanos, esto no era una aparente piedad, no era una falsa piedad. Pablo dice: yo pongo a Dios por testigo, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y esa expresión que Pablo utiliza aquí, a quien sirvo en espíritu, es interesante que lo que Pablo está diciendo ahí, a quien sirvo con una sincera devoción, a quien sirvo genuinamente, a quien sirvo de corazón realmente, no de palabras solamente. Así que Pablo pone a Dios por testigo de que es cierto que él ora por los creyentes que están en Roma, por la proclamación del Evangelio. Así que no se trata, amados, de una trivialidad piadosa. Pablo está diciendo la verdad. Algunos estudiosos dicen que lo que Pablo está haciendo aquí es como un juramento. Ustedes recuerdan, en la carta a los Hebreos también dice que no encontrando a alguien más superior, Dios juró por sí mismo. ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Así que aquí Pablo es como si estuviera haciendo un juramento diciendo: mire, Dios me es testigo de que yo sirvo realmente de corazón a mi Señor. Y Él sabe que yo oro por ustedes. Él sabe que mi deseo es ir a Roma. Pero ¿por qué Pablo quería ir a Roma, hermanos? Pablo quería ir a Roma para predicar el Evangelio. Ese era su deseo. Yo quiero ir a Roma. ¿Pero por qué? Yo quiero ir a Roma para ir a predicar el Evangelio. Así que el apóstol Pablo entiende que la fe del Evangelio se había extendido por la obra de Dios en la vida de estos creyentes en Roma. Y esto era motivo de oración del apóstol Pablo. Él oraba para ver el Evangelio extendiéndose allí en toda Roma. Él ora por el deseo de visitarles allí, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pablo oraba pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios para él poder visitarles allí. Pablo confiesa servir a Dios en el Evangelio de su Hijo, al predicar, pero también al orar. Así que, hermanos, aquí una aplicación para usted, para mí, para todos nosotros. Pablo era perseverante en la predicación y la oración. Pablo oraba pidiendo que Dios hiciera su voluntad. Hermanos, ¿tú eres perseverante en la oración y la predicación de la palabra? ¿Tú eres perseverante al orar por otros creyentes? ¿Tú oras por otros creyentes, hermano? ¿Tú oras por la iglesia? ¿Tú oras para que el Señor abra puertas y tengamos la bendición de predicar en otros lugares el Evangelio? ¿Te interesa a ti eso? ¿Por qué oras tú? ¿Cuáles son los motivos de tu oración? ¿Por qué oras? Señor, regálame la mujer que necesito, Señor.
Señor, regálame el carro que yo necesito. Hermanos, Pablo estaba pidiendo, hermano, peticiones santas y piadosas para extender el evangelio. No estoy diciendo con esto que Dios no puede regalarnos una casa si Él quiere y regalarnos muchas cosas, pero debemos pedir, hermanos, que el evangelio se extienda y que Dios nos use a nosotros y que seamos perseverantes en la predicación del evangelio y podamos orar, hermanos, pidiendo que Dios haga su buena voluntad. Pablo tenía deseo de ir a Roma y Pablo lo dice, hermanos, volvamos a Romanos. Pablo dice, yo he querido ir a Roma y Dios lo sabe, pero he tenido estorbo para ir, no he podido ir, pero yo quiero ir allá, a Roma. Mi deseo es ir a Roma. Pero él pide en oración, Señor, haz tu voluntad, Señor. Si te place que yo vaya a Roma, permíteme tener un viaje próspero para ir allá. Así que Pablo sentía una necesidad profunda de ir a Roma, de ir y predicar una vez más el evangelio. Pero este sentir personal que él tenía estaba sujeto a la voluntad de Dios. Así que él oraba pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Y eso es para nosotros también, hermanos. Estamos llamados a orar pidiendo que se haga la buena voluntad de Dios, amados hermanos. Perseverante en la predicación y oración. Perseverantes en la oración pidiendo que la buena voluntad de Dios se haga. Ahora Pablo anhelaba ir allí a Roma, como lo sabemos por el texto, para predicar el evangelio. Leamos Romanos 1 del 11 al 15, léalo rápidamente conmigo. Él dice, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, el deseo de Pablo de ir a Roma era anunciar el evangelio. El deseo que tenía Pablo de ir a Roma era ver frutos, es decir, nuevas conversiones, pero también ver creyentes maduros en la fe. Y lo que mencionaba el hermano José Llanes ahorita en su testimonio, ¿no? Brevemente compartiendo. Y es que a veces la gente a veces se frustra, ¿no? O muchos creyentes se frustran porque ellos, o sea, su espiritualidad depende de la espiritualidad de otros, es decir, de cómo caminen otros. Hace poco recuerdo así vívidamente de un amigo que venía a la iglesia y él no siguió en la fe, o por lo menos, no sé si siguió en la fe, pero por lo menos no siguió en esta iglesia local, porque él decía, es que yo quiero ver que otros hagan lo que yo estoy haciendo. Pero si otros no lo hacen, tú estás llamado, hermano, a hacerlo y a confortar a otros con el evangelio que te ha salvado a ti, tú puedas confortar a otros. Así que Pablo deseaba ir a Roma a predicar el evangelio, a ver frutos en la vida de estos creyentes, a ver frutos de nuevos convertidos. Pero además, hermanos, hay algo bien puntual por lo que Pablo quería ir allá a Roma. ¿Sabe qué era? Pablo utiliza aquí la palabra para confortarles, para animarles. Utiliza la palabra en el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y el versículo 11 habla, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es que Pablo deseaba ir a Roma para confortar, es decir, para animar, para, amados hermanos, ayudar a otros que fueran fuertes, que su fe creciera y se fortaleciera, hermanos, en el Señor Jesucristo. Pablo repite varias veces el anhelo de ir a Roma. Yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a Roma. Él se había propuesto. Pero estos versos, amados hermanos, nos muestran a nosotros el anhelo de Pablo de alentar a otros en su andar cristiano. Ahora, el apóstol Pablo no solamente habla de él ir y a confortar a otros con el evangelio, sino él habla
de una fortaleza mutua, de ser fortalecidos mutuamente, como alguien lo decía en la oración, ¿verdad? Hermanos, aquí no se trata de que el que está más fuerte aquí es el pastor y los líderes. Se trata de que usted, todos nosotros como iglesia, podamos ir creciendo cada día más en madurez. Que usted pueda orar por los líderes de la iglesia, que usted pueda orar por otros creyentes, que usted como cuerpo de Cristo, hermanos, sea un miembro activo. Y usted dirá, ¿cómo así que sea un miembro activo? Pues se supone de que un miembro de la iglesia naturalmente tiene que ser activo. Alguien que está unido a Cristo es alguien que está vivo, que está activo. El apóstol Pedro habla de que somos piedras vivas dentro del gran edificio que es el reino de Dios, que es el pueblo de Dios, hermanos. Así que nos necesitamos unos a otros. Hermanos, hoy, por ejemplo, en esta mañana usted está siendo animado, consolado, confortado, no por los consejos aquí del pastor Edison. No son mis consejos lo que le fortalece a usted en su fe, hermanos. No son mis consejos personales, no es la terapia del pastor Edison. No son los 10 pasos que se inventó el pastor para la teoterapia. No, hermanos, es el consejo de la palabra de Dios. Es el consejo del evangelio el que fortalece tu vida, hermanos. Mira, hay mucha gente desanimada y tú le preguntas, estoy desanimado por esto, estoy desanimado por esto. Y ellos piensan que la única manera de poder ser alentados en el evangelio es que le den lo que él está pidiendo. ¿Tú estás desanimado? Sí, yo estoy desanimado, hermano. ¿Y por qué? Es que Dios no me da el carro que yo estoy pidiendo. Ah, es que yo estoy desanimado. ¿Y por qué estás desanimado? Hermano, es que la novia me dejó. ¿Y qué conforta eso? O sea, ese vacío, esa situación emocional, ¿quién la puede confortar, hermanos? Hermanos, a ti te puede faltar el novio, te puede faltar la novia, te puede faltar dinero, te puede faltar lo que sea, hermano. Pero si te falta el Señor Jesucristo, estás perdido. Así que si tú tienes a Jesús, si tienes el evangelio contigo, tienes el regalo, hermano, más trascendente, el regalo más hermoso, amados hermanos. Es el evangelio el que puede confortar tu vida. Cuando el apóstol Pablo habla entonces de poder impartir algún don espiritual, él no está pensando en que él tiene la potestad y la autoridad para conferir algún don espiritual por sí solo. Lo que él está diciendo es, yo deseo ir a Roma y cuando yo vaya allá, yo quiero confortarles a ustedes. ¿De qué manera? Enseñando el evangelio, modelando el evangelio, animando, orando por ellos. Esa era la manera en la que el apóstol Pablo, amados hermanos, podía fortalecer y animar a los creyentes en la fe. Así que, ¿qué es lo que puede animar y fortalecer tu fe, hermanos? Es el evangelio. Es el evangelio centrado en una persona. Y esa persona no eres tú, esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, hermanos. Y murió como sustituto en tu lugar y en mi lugar. Es el glorioso evangelio del cual usted y yo necesitamos, amados hermanos, proclamarlo con fidelidad. Ahora es interesante que el apóstol Pablo entendía que la única fuente de fortaleza espiritual era el evangelio. Por eso cuando él iba a predicar la palabra de Dios, él no iba con filosofías de sabiduría. Él no iba con palabras elocuentes ahí sazonadas, ¿verdad? Él no iba ahí con un poquito de Aristóteles y de Platón para que la gente quedara asombrada de la sabiduría de Pablo. Pablo dijo, yo me propongo predicar y es a Cristo. Ustedes lo que necesitan es Jesús, el Hijo de Dios. A eso, hermanos. Ustedes necesitan es a Jesús. Nosotros necesitamos es a Jesús. Como dice ese hermoso himno, dame a Cristo. Eso es lo que yo necesito. Dame a Jesús. Dame a Jesús. Pablo se sentía en deuda. ¿Cuál era la deuda? Pablo había sido llamado de una manera sorprendente por Cristo. Él había sido receptor de la gracia de Dios y ahora él quería compartir con otros de una manera fiel
el Evangelio. Hermanos, de una forma semejante, todos nosotros como creyentes, se nos ha dado el Evangelio. Se nos ha confiado el Evangelio a todos nosotros como pueblo de Dios. Ahora somos deudores porque estamos llamados, hermanos, a dar de lo que hemos recibido del Evangelio. El Evangelio que te ha salvado y que te ha transformado. Hermanos, tú necesitas compartirlo, anunciarlo con otros y modelarlo. Por eso Pablo se sentía en deuda. Por eso él decía, yo soy un deudor. A griegos y no a griegos. A sabios y no a sabios. Es decir, a ignorantes y no ignorantes. A los hombres que conocen, a los más eruditos. Yo soy deudor. Yo estoy llamado a predicarles el Evangelio a esas personas. Debo compartir de las riquezas de la gloria de Dios, de las riquezas de la gracia espiritualmente, amados hermanos. No con algunos de nuestro agrado, sino estamos llamados a predicar el Evangelio incluso a aquellos que te incomodan. Qué fácil es poder compartir el Evangelio a una persona que te agrada, ¿no? A alguien que está de acuerdo contigo. Pero ¿qué tal compartir el Evangelio con aquel que habla mal de ti? Con aquel que te ofende, con aquel que te trata mal, con aquel que habla mal a tus espaldas, hermanos. Pablo dice a todos, yo soy deudor. En 1 Corintios 9:16, Pablo dice, porque si yo predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Aquí no se trata es que, wow, ¿cómo predica su hermano el Evangelio, no? Pablo dice, pues si yo predico el Evangelio, estoy bajo el deber de hacerlo. Pablo dice, pues ay de mí si yo no anunciara el Evangelio. O sea, me es impuesta una necesidad. Hermanos, que predicar el Evangelio para ti sea una necesidad. Que anunciar el Evangelio sea realmente una gran necesidad para ti y para mí, hermano. Entendiendo que es la única manera que Dios usa para confortar a otros. Es por el Evangelio. El Evangelio que te ha salvado es el mismo Evangelio que te consuela. Es el mismo Evangelio que te capacita. Es el mismo Evangelio que te alienta en los momentos de dificultad, hermanos. Hermanos, en los momentos más difíciles, piensa en lo que Jesús hizo por ti, hermanos. En los momentos de tristeza, piensa en el Evangelio. Piensa en Jesús. Piensa en cómo Él fue traicionado y fue rechazado, pero Él perseveró hasta el final, hermanos. Somos deudores. El Evangelio se nos ha dado y debemos compartir el Evangelio. Debemos anunciar el Evangelio a otros. Pablo dijo, yo tengo un gran deseo. Esa era su pasión. Por eso él podía decir, para mí vivir es Cristo. Morir es ganancia. Ahora, hermanos, en el versículo 16, Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego. Así que el deseo de Pablo de ir a Roma era confortar a los creyentes, a esperar que Dios pudiera producir frutos en la vida de estos creyentes. Pero el apóstol Pablo tenía un gran deseo. Su pasión era ir a predicar el Evangelio, hermanos, porque él no tenía vergüenza. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, para muchos el Evangelio era una vergüenza. Era una vergüenza hablar, amados hermanos, de un hombre que murió en debilidad. Era una vergüenza hablar de un hombre que murió en una cruz. Eso era para muchos irrelevante, sin sentido. Pero para Pablo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que el poder de Dios, hermanos, es para salvación. Pablo hablaba de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión del Señor Jesucristo. Hermanos, la gente en los días de Pablo hablaba de ir a Roma. Era algo así como ir de viaje a un lugar turístico. Así que la gente quería ir allí a Roma. Y algunos decían, si hay algo que a mí me mata, ¿no? Es ir a Roma. Yo quiero ir a Roma como turista.
Yo quiero ir a Roma para ir allí. Se decía que la gente hablaba de ir a Roma con admiración por lo menos una vez en su existencia humana. Yo quiero ir a Roma. Es algo así como aquel que ahora quiere ir a Israel. Y se ha vuelto eso de moda, ¿no? Y quiero ir a Israel. ¿Pero qué quiere ir a hacer a Israel? No, a conocer ahí, no, a ser turista. Pero Pablo quería ir a Roma. ¿Pero para qué quería ir a Roma Pablo? Hermanos, Pablo no iba allá a sacarse fotos en Roma, ¿no? Aquí voy a ir a Roma a sacarme una fotico aquí y luego publicarlas en Facebook y en el Instagram para que mis amigos digan que yo soy popular, para que mis amigos digan, wow, ya se volvió famoso, ¿verdad? No, yo quiero ir a Roma no como turista, yo quiero ir a Roma para anunciar el evangelio. Pablo entendía de que allí los romanos necesitaban escuchar el poderoso evangelio, hermanos. Hermanos, tú estás aquí en Santa Marta. Lo que los samarios necesitan es escuchar el poder del evangelio, hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo van a escuchar el poder del evangelio, hermanos? Dios va a usar a creyentes, Dios va a usar a hombres y mujeres. ¿Harás tú parte de esos que Pablo menciona aquí, de estos creyentes que estaban allí, que estaban dispuestos a servir a Dios con pasión? Hermanos, oremos al Señor, pidiendo que Cristo sea glorificado, hermanos, al enseñar y modelar a Cristo en nuestras vidas. Oremos, amados hermanos, que tus familiares, que tus amigos, y por qué no Santa Marta, amados hermanos, puedan escuchar de la fe del evangelio por creyentes como tú. Que la gente pueda decir, he escuchado acerca de tu fe. He escuchado, es cierto que ahora eres cristiano. He escuchado de tu fe y he escuchado que ahora vas a la iglesia Calvary, ¿no? Y ahora he escuchado por ahí. Pero también me han dicho, ¿no? Que estás sirviendo y que estás expresando tu amor allí en medio de los creyentes. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Hermanos, no te avergüences del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él.